Muchas veces un diagnóstico se puede vivir como una suerte de crisis o como algo terrible que de repente llega como una especie de baldazo de agua fría. En mi caso recibí el diagnóstico a los 23 años y lo que significó fue una explicación a muchas cosas que hasta ese momento no había entendido bien por qué eran de la manera en que eran. Mi diagnóstico permitió explicar inmediatamente por qué tomaba las preguntas en el recreo de forma tan literal. Entonces los niños se acercan a sus pares en el recreo y les hacen una pregunta para empezar una conversación, y en mi caso generalmente yo respondía a lo que se me preguntaba y seguía en la mía, pero porque no tenía idea de que eso era el pie para hacer una repregunta o seguir conversando, sino que había cumplido con, si se quiere, el contenido semántico concreto de lo que se esperaba de mí. Siempre lidié con una gran dificultad para entender cómo funcionan las cosas, y por eso desde que aprendí a leer tuve que dedicarme a investigar las cosas más básicas para poder lidiar con ellas, y hoy eso se convirtió en mi carrera y me dedico propiamente a investigar cómo funcionan las cosas desde varias disciplinas académicas para poder subsanar justamente mi dificultad. Entonces pude reconvertir como mi mayor dificultad en mi mayor virtud. Eso obviamente es un privilegio y es algo atípico, pero tampoco es tan raro como parece, y de hecho nos damos cuenta cuando una persona que ante cierto contexto no puede lidiar con lo que se le está exigiendo, pero cambiamos un par de cosas y esa persona empieza a brillar. En principio el diagnóstico es un asunto íntimo, privado, que no tiene por qué enterarse nadie al respecto. Incluso en algunos contextos puede ser útil, por ejemplo, hacérselo saber a las personas con quienes trabajamos, quizás a las personas de quienes dependemos, pero nadie nos puede exigir que nosotros nos pongamos una etiqueta o declaremos nuestras etiquetas en ningún contexto. En eso, lo ideal también es ver a un diagnóstico como un recurso al que podemos acudir, por ejemplo, para que las personas puedan entender por qué es que actuamos de la manera en que lo hacemos. Y en eso muchas veces lo que se puede dar es quizás mayor compasión, mayor comprensión también. Las etiquetas nos sirven, las categorías nos sirven porque en general a los humanos nos cuesta mucho lidiar con la incertidumbre. Entonces, cuando nosotros podemos lidiar con lo ya conocido, con etiquetas a las que más o menos nos fuimos acostumbrando, podemos, por ejemplo, tomar a una persona a quien no conocemos y reducirla a cosas a las que sí conocemos. De esta manera, en realidad, lo que estamos haciendo es ponernos lentes oscuros y dejar de ver a la persona que tenemos enfrente para tener una imagen mental de esa persona que se acomode a nuestro conocimiento previo. Lo más interesante, si queremos conocer a alguien, de hecho, es interactuar con esa persona, es hablar con esa persona, es tratar de entender qué es lo que mueve a esa persona, más allá de cuáles sean las etiquetas que nos parece que se le pueden atribuir, o incluso aquellas que esa misma persona se atribuye. En ese sentido, las etiquetas muchas veces son un freno para poder realmente conocer no solo cómo son las personas, sino también cómo es la realidad que nos rodea. Para lidiar de una manera amorosa y compasiva con una persona con autismo, es muy importante lidiar directamente con esa persona y preguntarle qué es lo que está bien y lo que está mal. Hay formas de hacerlo que pueden ser atentas, entonces simplemente, por ejemplo, preguntar si vamos a invitar a esa persona a cierto encuentro, si preferiría que las cosas fueran de cierta manera en torno a, sin ir más lejos, el sonido, la iluminación, incluso la comida. A veces está la idea de que podemos conocer a una persona leyendo acerca de su diagnóstico en Wikipedia. Entonces de repente es como, bueno, sé que hay personas en el espectro a quienes les molestan los perfumes, así que ¿preferís que no me ponga perfume? Bueno, es mejor preguntarlo que asumirlo, porque ahí estamos directamente dejando de lado a la persona en cuestión.